Todo Bogotá, todo Colombia conoce Transmilenio y sobre todo ahora que se están haciendo y construyendo en Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Medellín, sistemas integrados de transporte masivo como el Transmilenio de Bogotá. Así es que hemos invitado a Milena Martínez Palacio y Víctor Raúl Martínez Palacio, también dos de los operadores más importantes del Transmilenio de Bogotá, para que cuenten cómo es la historia desde el punto de vista del transportador tradicional, es decir, ellos eran propietarios de rutas y transportadores en Bogotá durante muchos años, su padre, don Publio Martínez, también lo fue, y queremos hablar con ellos sobre ese tránsito que han hecho de la época prehistórica del transporte desde los años 50 en Bogotá a la modernidad que significa adquirir los buses articulados que hoy son el ejemplo de transporte masivo a costo muy eficiente en Colombia y en el mundo. Y además porque han sacado el libro que cuenta la historia, sí, Transmilenio, un libro muy bellamente editado, en donde están con fotografías y en texto la historia de Transmilenio. Bienvenidos Milena y Víctor Raúl. Gracias, Muchas gracias. Ramón. Milena, ¿cómo es la historia de ustedes en el transporte? Bueno, gracias Ramón. Primero que todo, me parece muy interesante haber documentado este proceso porque la historia nuestra en el transporte es como la historia seguramente de muchos de los colombianos, en donde partiendo de la nada y con una gran tenacidad, pues hemos venido haciendo patria, haciendo empresa, generando empleo. Yo pertenezco a una empresa que se llama Sotrandes. Esta es una empresa que heredamos de nuestro padre. Y pues bueno, en esta empresa comenzamos esta empresa se fundó hace 30 años, con rutas en los barrios marginales, en unas condiciones muy difíciles, con unas jornadas laborales de conductores largas, extendidas, y pues hemos venido en todo un proceso de mejoramiento, apostándole al cambio, pues en la convicción del compromiso social que tenemos de hacer una Bogotá mucho mejor, mucho más competitiva, menos contaminada y con un mejor servicio para los pasajeros. Víctor Raúl, ¿qué es lo que más le aporta Transmilenio al transporte? Los bogotanos hoy en día, pero a las personas que se transportan en todo el mundo en Transmilenios. Sin la menor duda, el mayor aporte del sistema Transmilenio para Bogotá es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a través de un menor tiempo de viaje, a través de un servicio mucho más confiable, mucho más regular, mucho más respetuoso de las necesidades y expectativas del ciudadano, e indudablemente a través del mejoramiento de la vocación del uso del suelo por donde transita Transmilenio, y seguramente aporta también en materia de gestión ambiental. Los vehículos que usa el sistema Transmilenio son vehículos de baja contaminación, que además cumplen una serie de especificaciones internacionales y que garantizan que no vamos a tener los niveles de polución que teníamos anteriormente en la ciudad. ¿Y por qué se dio y sigue dando todavía esa confrontación entre ustedes como operadores de Transmilenio y algunos de los transportadores tradicionales que todavía conservan el bus que maneja un poco bruscamente en las calles? No, yo creo que esa es una confrontación virtual, porque tal vez la comunidad de Bogotá no lo sepa, pero los operadores de Transmilenio somos los mismos transportadores tradicionales de Bogotá. ¿Todos? No todos, pero una gran mayoría. Lo que me parece es que ha habido partidos políticos en Colombia y particularmente en Bogotá que se han dedicado a hacer de Transmilenio un argumento político, y los que no están de acuerdo con esta posición pues lo atacan, y lo atacan por ser simplemente un hecho exitoso para la ciudad. Eso es realmente lamentable, porque nosotros como empresarios no pertenecemos ni a este ni a aquel partido político para hacer nuestra tarea. Realmente hemos venido pensando, como bien lo señala Milena, en hacer ciudad, en hacer patria, en hacer empresa, para un mejor estar de los ciudadanos de Bogotá. ¿Y en qué consiste el conflicto político? ¿Por qué el argumento político se utiliza para atacar a Transmilenio o a sus operadores? A mí me parece que Transmilenio en el imaginario popular es identificado con Peñalosa. Entonces todos los que no estén de acuerdo con la posición política del exalcalde Peñalosa pues lo atacan.
creyendo con esto atacar las ideas políticas del exalcalde Peñalosa. Me parece que por ahí es donde está la equivocación. Yo creo que inclusive este gobierno de Bogotá hoy no ha comprendido completamente qué es el sistema Transmilenio. El sistema Transmilenio no solamente es Transmilenio S.A., la entidad estatal, ni la ruta, ni los buses, ni los terminales. Realmente el sistema Transmilenio también involucra a una serie de empresas privadas de transportadores que hemos hecho un esfuerzo muy importante en favor de la ciudad. Un esfuerzo que tiene que ver con riesgos políticos, con riesgos económicos, con riesgos operacionales, que año tras año hemos venido superando. Milena, y contaba al principio que había sido un esfuerzo muy grande de la primera parte cuando se iniciaron el transporte a hoy. ¿Por qué cambiaron? ¿Cómo fue el tránsito? ¿Por qué aceptaron el reto de Transmilenio? Pues bueno, mucho antes de que nosotros tuviéramos la propuesta por parte del alcalde Peñalosa, pues ya nosotros habíamos sentido que era importante que hubiera un cambio en la ciudad, y pues la primera experiencia que tuvimos fue en el año 95 cuando adquirimos una flotilla propia y pues hicimos toda la experimentación y nos dimos cuenta que realmente la única manera de poder prestar un buen servicio era teniendo un control sobre los carros, y que el concepto de afiliación era un concepto que definitivamente estaba mandado a recoger. Pero cuéntenos a nosotros que estamos aprendiendo del transporte público, es que no sabíamos que los transportadores no eran propietarios de buses, sino de las rutas. Y los propietarios de buses, si no estoy mal, eran personas que compraban su bus y lo afiliaban a estas empresas, ¿cierto? Sí, correcto. La mayoría de empresas en Bogotá son empresas afiliadoras. Entonces, una persona natural compra un vehículo, paga un dinero por la afiliación y explota unas rutas que se le han adjudicado a cada una de las empresas, las ha adjudicado el gobierno. Ese esquema es un esquema que impide manejar unas economías de escala, que impide tener un control sobre la operación de los vehículos, y entonces nosotros comenzamos a trasladar el modelo israelí que habíamos tenido la oportunidad de estudiar allá en el año 95, trasladamos ese modelo aquí a Bogotá, compramos los vehículos y comenzamos a hacer esa transformación, pero nos dimos cuenta que era muy difícil que una empresa hiciera un esfuerzo aislado por modernizarse si la ciudad no estaba modernizada, si todo el entorno que la rodeaba no era un entorno favorable, porque uno de los resultados fue que varios de los propietarios desertaron de la organización porque sintieron que no era una organización que exigía demasiado. Por ejemplo, nosotros dimos una batalla muy grande para lograr la jornada, para lograr que los conductores trabajaran solamente 8 horas, y no fue posible porque el conductor no entendía por qué trabajar 8 horas, él quería trabajar los turnos de 14 horas para poder tener el ingreso de las horas pico y no quería tener un salario fijo. Entonces, esa fue una tarea que definitivamente no pudimos hacer nosotros aislados. Entendemos pues que para unos cambios tan drásticos en la ciudad se requiere no solamente de un compromiso por parte del gobierno, sino también de un compromiso por parte de los privados. Ninguno de los dos aisladamente puede tener éxito. Víctor Raúl, usted trabajó en empresas muy importantes, en empresas petroleras, BP, Oxy, trabajó en los bomberos también, los bomberos de Bogotá. Le tocó rescatar a las personas damnificadas por la tragedia de Armero hace más de 20 años, y en el Palacio de Justicia también. ¿Cómo es que llega de esa vida de servicio social como los bomberos, pasa a ingeniero y llega a transportador? Cuéntenos un poco de usted. Yo creo que hay un espíritu de superación heredado del ejemplo de nuestro padre. Mi padre fue una persona de origen campesino que vino a Bogotá y arrancó siendo taxista y llegó a ser un gran empresario. Pero un taxista muy especial, entiendo. Muy especial. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, de estudiar en la universidad con mi papá. Para mí eso significó muchísimo. Él fue un hombre de retos, un demócrata por definición, intolerante ante la injusticia y una persona que siempre luchó por sus ideales. De manera que terminó siendo empresario del transporte. Nosotros heredamos esa empresa y esa vocación, y de ahí que después de hacer una carrera profesional
en otros sectores nosotros hubiéramos venido a apoyar esta tarea de gestión empresarial del transporte en Bogotá. ¿Para qué le sirvió su tránsito por empresas multinacionales en la experiencia ya como empresario del transporte masivo? Yo tuve también la fortuna de estar en estos grandes proyectos de desarrollo energético del país, en Caño Limón, en Cusiana y en Cupiagua, y participé de equipos dentro de la British Petroleum y Oxy que me dieron una muy buena formación profesional, me ayudaron a perderle el miedo a los grandes números, a las grandes cifras de los proyectos de desarrollo del país, y me sensibilizaron mucho con el tema social, sin la menor duda. ¿Y esa experiencia la aplicó al ejercicio de integrarse al modelo que proponía Peñalosa de Transmilenio? Sí, cuando yo decidí salir de la industria del petróleo y venir a la industria del transporte, lo que encontré fue un gran escepticismo por parte de los transportadores tradicionales con respecto a las iniciativas del gobierno del entonces alcalde Peñalosa. Yo me di en la tarea de ayudarle a entender a mis colegas transportadores que ahí había una oportunidad económica, una oportunidad empresarial, una oportunidad social, y decidí, en compañía de varios de ellos, decirle sí a la ciudad, decirle sí en el año 99 a la iniciativa del alcalde Peñalosa. Y Milena, mientras Víctor Raúl estaba en las multinacionales petroleras tomando grandes experiencias para aplicar después en el transporte, estaba viajando por el mundo también aprendiendo. ¿Por qué le dio por viajar a Israel? No es muy común que un gremio como el de transportadores en los años 90 tarde decidiera abrirse y conocer más, viajando a Israel y a otros países a conocer esos sistemas. ¿Qué fue lo que los motivó a buscar esos intercambios? Pues la verdad es que el escenario de lo que era el transporte en Bogotá y en Colombia no daba como mucha opción de aprender cosas nuevas, porque de hecho no había como mucho desarrollo a ese nivel, y entonces la idea de viajar a Israel es porque Israel es un país en donde todo su transporte está bajo el sistema de buses, y tiene la empresa más grande del mundo, que es la empresa Egged, con 4.500 buses que maneja todas las eficiencias. Entonces se dio la oportunidad por un colega del transporte que se llama Héctor Morales, que me dio la oportunidad de hacerme el contacto con la embajada. Yo presenté los exámenes y ahí obtuve una beca y pude viajar a estudiar. Posteriormente mis hermanos todos viajaron, y ya para todo lo que fue las charlas, todas las discusiones que hubo con el gobierno distrital antes de la implementación de Transmilenio, pues observamos que era imposible en tan poco tiempo poder captar tantas cosas tan nuevas que venían, y por esa razón organizamos viajes a diferentes lugares del mundo para conocer por nuestro propio medio, por nuestra propia sensibilidad, cómo era la experiencia de otros transportadores en Brasil, en Ecuador, en Polonia, en Francia. En Ecuador, donde estaba el primer experimento similar a Transmilenio. Ya continuamos conversando con Víctor Raúl Martínez y Milena Martínez sobre Transmilenio y el rol de los transportadores tradicionales en este cambio. Mucha gente pensaba que era imposible que funcionara Transmilenio y sobre todo que se incorporaran los transportadores tradicionales al nuevo sistema. Pero ahora que están incorporados y llevamos más de 6 años de experiencia en la operación de Transmilenio, es interesante oír a los Martínez, que son unos de los operadores más importantes, sobre qué han aprendido y cómo han aplicado el conocimiento que traían como transportadores tradicionales al desarrollo del sistema Transmilenio, porque entiendo que tienen unas novedades y unas eficiencias que son impresionantes a nivel mundial. Muchas, yo creo que hay muchas cosas buenas para contarle a la ciudad de Bogotá con respecto a lo que ocurre dentro del sistema Transmilenio. Yo destacaría que realmente hoy estamos haciendo mucho más productiva la actividad del transporte. Hoy en día todos estos costos involucrados en la prestación del servicio público de transporte los hemos racionalizado al mínimo. Costos como la mano de obra, los lubricantes, el combustible, las llantas, en fin. Hemos adoptado tecnologías, explorado y adoptado tecnologías internacionales de otros sectores para también hacer economías muy importantes. Yo no sé si lo hemos contado en público, pero los buses nuestros tienen los más altos rendimientos de combustible por kilómetro.
gracias al tipo de operación que tenemos diseñada. Otro ejemplo es el ejemplo de los lubricantes. Nosotros adoptamos una tecnología que nos permite hoy en día no cambiarle el aceite del motor nunca a los vehículos. Esto se traduce en un ahorro económico y también en una buena gestión ambiental. Pero todos los conductores van a estar preguntándole cómo que nunca se va a cambiar el aceite, ¿cómo es esa magia? Efectivamente no lo cambiamos, entonces magia es realmente una tecnología que hemos venido aplicando con todo el rigor, conocida como la tecnología del mantenimiento predictivo con base en la lubricación, en el análisis de lubricantes. Es posible y es rentable, pero tal vez de todas las cosas que más nos motivan, de las cosas buenas que pasan en el sistema Transmilenio, pues obviamente que estamos dando un mejor servicio, en oportunidades se ha desajustado, es cierto, especialmente este último semestre tuvimos fallas en la programación, fallas en el control y obviamente fallas en el servicio, pero a mí me motiva muchísimo ver el cambio, el salto social que hemos generado en nuestros operadores. Ya no los llamamos conductores o choferes, se llaman operadores de bus articulado. Estos operadores antes fueron conductores de bus o de buseta y ustedes lo miran y hoy son personas completamente diferentes, mucho más organizados en su hogar, son personas disciplinadas, supremamente responsables con la función que prestan y absolutamente respetuosos con los usuarios. Milena, la pregunta que todo el mundo hace es ¿por qué Transmilenio? ¿Por qué va tan lleno? Bueno, la verdad es que nosotros los operadores también quisiéramos que los buses no fueran tan llenos, pero es importante que la ciudadanía conozca que el nivel de ocupación de los buses no depende de los operadores, sino del ente gestor que se llama Transmilenio S.A. Explíquenos. Sucede que a los operadores se nos paga por kilómetro recorrido. Quiere decir que en la medida en que se programen menos buses, pues es mucho más económico para el distrito. Porque el distrito paga por kilómetro recorrido un volumen, y si va más gente... Quiere decir que si los buses fueran más desocupados, entonces necesitaría más buses, y si necesita más buses, pues está pagando más dinero a los operadores. Okay. Pero en realidad no es el distrito, es el mismo sistema el que costea pues todos los costos. De manera que si quisiéramos tener buses más vacíos, menos llenos, la tarifa se iría para arriba. ¿La tarifa la paga en ese caso el usuario o el distrito subsidiado? El usuario, en Transmilenio no hay subsidios. Y entramos al tema de que no hay subsidios, porque en la mayoría de las ciudades del mundo el transporte masivo es deficitario, deja grandes pérdidas para las ciudades o genera grandes costos que tienen que subsidiarse a través de los impuestos. El caso de Ciudad de México es uno de los más dramáticos, el metro de allá está prácticamente consumiendo el 40% del presupuesto de la ciudad, pero aquí se paga el sistema, ¿cómo es eso? Sí, ese fue uno de los principios con que se creó el sistema, el ser autosostenible. A nosotros nos pareció que fue una buena idea, pero yo creo que ese concepto no se puede llevar a los extremos. No se trata ahora de que la ciudad se desentienda completamente del sistema Transmilenio o de que se generen expectativas rentistas de Transmilenio hacia la ciudad. Es decir, que los operadores paguen la reparación y la construcción de la infraestructura, o que los operadores lleven buses alimentadores a todos los barrios. Eso tiene un límite. Ahí hay una ecuación financiera y una ecuación operacional que tienen que respetarse. Pasemos a de Transmilenio al metro, que es ahora de nuevo uno de los temas que están tratando de poner sobre el tapete las personas que consideran que Transmilenio es una solución solo parcial. ¿Cuál es el debate que hay alrededor del metro y Transmilenio? Bueno, ese es un debate mundial. Yo creo que los sistemas de transporte masivo con buses, reconocidos mundialmente como los BRTs, Bus Rapid Transit Systems, realmente han sorprendido al mundo por sus eficiencias. Los expertos en transporte del mundo no creían que se pudieran mover tal cantidad de pasajeros con buses como se está haciendo en Bogotá. Esto ha dado lugar a una polémica internacional, porque naturalmente los fabricantes y los vendedores de trenes ligeros y de metros están encontrando en los Transmilenios un competidor mucho más eficiente y mucho más económico. ¿Por qué? Hay varias razones. Económico, estamos hablando, mientras una línea de Transmilenio, un kilómetro de Transmilenio costó $5 millones, en su momento hoy está costando alrededor de 20. Entre 5 y 10 puede ser. Hay cifras como la de la línea del número 4 del metro de San Pablo hoy,
en donde el kilómetro estaba proyectado para 200 millones de dólares y ya lo superó. ¿Y el Transmilenio? 5 Estamos hablando de 10 millones de dólares, cosas de ese estilo. Entonces es una amenaza para el metro que haya. Son cifras realmente incomparables. Estamos hablando de dos magnitudes completamente diferentes. Esa es una desventaja de los metros frente a los Transmilenios. La otra es el tiempo de implantación. Transmilenio, la primera fase se implantó en dos años y medio. Una primera fase de una línea de metro en cualquier sistema puede demorar 5 o algo más años. Una diferencia muy importante. Ya volvemos de nuevo, vamos a hacer otro corte comerciales y continuamos. Continuamos en esta conversación con los hermanos Martínez sobre Transmilenio y la importancia que tiene para las ciudades. Milena, pero este libro que ustedes acaban de editar y al que yo les ayudé también, registra una historia que no es muy común en Colombia, o por lo menos no es común que se divulgue, y es la historia de personas sencillas que vienen del campo a la ciudad y con un gran esfuerzo acaban convertidos en grandes empresarios, porque ustedes son jugadores de las grandes ligas hoy en día. Cuéntenos entonces cómo es esa historia de escribirla y por qué. Bueno, a mí me pareció fundamental hacer esta tarea de documentar el proceso, primero para reivindicar nuestras raíces. En la medida en que nosotros sabemos de dónde venimos, eso nos da un toque de humildad y también de magnificencia para exaltar el trabajo de los primeros transportadores aquí de Bogotá. Segundo, todo este proceso que hemos vivido de cambio ha sido un proceso muy interesante que en general la ciudadanía no lo conoce, y fueron un grupo de familias que lideraron un cambio muy importante a nivel de la ciudad. Estamos hablando de un grupo de familias que fueron las que lideraron, pero que vinieron con todo un bloque grande de empresas, porque de hecho aproximadamente el 90% de las empresas de transporte de Bogotá están también en Transmilenio. Y de otro lado, es fundamental que las nuevas generaciones de transportadores entiendan qué es lo que ha pasado acá, y entonces queremos comprometer a esos niños de la tercera generación a que entiendan cuál es el rol que deben jugar, no solamente como empresarios, sino como ciudadanos. Y conocedores de la historia de la empresa y la familia. Y para Víctor Raúl, entonces, este es un país de oportunidades, según la historia de ustedes. Sí, yo creo que es un país de oportunidades, y una oportunidad tangible y concreta que ha tenido Bogotá y el resto del país es esta. Yo aplaudo que el gobierno nacional y que el gobierno de Bogotá hayan apoyado la continuación del sistema Transmilenio y de los Transmilenios en otras ciudades. Realmente esta es una cosa maravillosa. En otras partes del mundo se admira muchísimo a Transmilenio. Yo creo que es necesario cuidarlo, protegerlo, impulsarlo mucho más. Detrás de Transmilenio hay muchas cosas buenas, entre ellas el sentido de pertenencia de los bogotanos por nuestra ciudad. Hoy en día... ¿Usted siente que cambiaron? Claro, indudablemente. Yo que he tenido la oportunidad de viajar bastante, cuando regreso al país normalmente escucho los comentarios de los bogotanos que regresan de otras partes a Bogotá. Y el comentario común es ese: oiga, nuestra ciudad está mucho más linda, mucho más vivible, mucho más amable, en buena parte gracias a Transmilenio. Y en calidad de vida también el cambio es sustancial. En vez de pasar 1, 2 o 3 horas transportándose de un lugar a otro, pues pasa 40 minutos y el resto del tiempo lo puede disponer con su familia o con otro trabajo o con entretenimiento. Así es. ¿Eso lo registran ustedes también como operadores o solo ven las cifras de movimientos de millones de personas? No, nosotros sabemos en cuánto está comprometido el sistema Transmilenio con los temas sociales de la ciudad y los apoyamos. Hay una gran cantidad de tareas que estamos haciendo en esa dirección, relacionadas con la vivienda, con la educación, con la lúdica de nuestros colaboradores, y obviamente con hacer que el usuario tenga también un mejor servicio público de transporte. Vi, por ejemplo, en el libro una fotografía bellísima de mujeres que son las madres, cabezas de familia, que son las que lavan los buses durante la noche. Milena, cuéntanos. Así es. Bueno, una de las características de nuestras organizaciones es el apoyo a la mujer. De hecho, dentro de C99 tenemos un grupo importante de operadoras que, aparte de todo, no son operadoras del común, sino han ganado también los primeros premios dentro de la organización.
y llevando a cabo la política del buen vecino. Entonces, en el portal de USME, las que lavan los carros son madres cabeza de familia que viven alrededor de la zona de USME para apoyarlas. Para nosotros es fundamental llevar a cabo esta política del buen vecino. También alrededor del portal de las Américas, y es tan interesante que si tú le preguntas a estas personas que lavan los buses cuál es su función, ellas dicen que ellas embellecen los buses, no los lavan. Como todas las mujeres que embellecen la vida. Víctor Raúl y Milena, los felicito por Sí Transmilenio, espero que sea un éxito el libro como es un éxito la empresa, y muchas gracias por acompañarnos esta noche en Reportajes. Gracias, Ramón. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa.